Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al tiempo que usted esté frente a su pantalla, regalándonos el favor de su presencia. Me permito darle la más cordial bienvenida a una de las escritoras que en estos tiempos está de mucha actualidad en nuestro querido Durango, ya que ella pertenece a la Sociedad de Escritores, de donde ha sido pilar, de donde ella ahorita nos platicará esta incursión, y me estoy refiriendo a nuestra amiga Zita Barragán. Zita, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos regalas. Un placer estar con ustedes, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues decirte que el tiempo es muy corto ya en las redes sociales, pero se optimiza mucho. Ya no son programas de 1 hora, de 2 horas, como estábamos acostumbrados antes, cuando los hacíamos en vivo. Exacto. Y ahora son minutos, son 15, 20 minutos, pero los vamos a optimizar. Estimada maestra, platícanos un poquito cómo nace en ti el gusto por leer y por escribir. Pues sabemos que todo escritor es un excelente lector. ¿Qué nos cuentas? Bueno, sí, para ser escritor tienes que ser muy buen lector primero, ¿verdad? Sí. Y la vocación nace con uno y se desarrolla en la infancia. Yo tuve una infancia un poco solitaria porque pues era la más chica de la casa y mis hermanas eran un poco mayores, por lo tanto, y siendo niña solitaria, eso me llevó directamente a la lectura. Mi papá nos tenía ahí una biblioteca muy amplia en la casa, entonces teníamos muchas opciones de cuentos, de revistas, de enciclopedias, todo lo que quisiéramos leer estaba ahí en la casa a nuestra disposición, y yo leí muchísimo. Mi mamá nos enseñó a leer a los 4 años de edad a todas mis hermanas y a mí. Bueno, a la mayor a los 3, pero las demás aprendimos a leer a los 4. Y desde entonces empecé a leer muchísimo, y como tú sabes, la lectura le mejora a uno la expresión, la ortografía, la redacción. La lectura de buenos libros, por supuesto, claro, te conduce por muy buenos caminos. Muy bien, pues es importante esto que nos acabas de decir, porque ya sabemos qué tipo de público tenemos, y quiero decirte que tenemos familias que se reúnen y platican mientras nosotros estamos en pantalla, y siempre hay un joven, un niño y un adulto que por ahí se pasan con esta facilidad que ahora hay de las redes, y es importante que los chicos sepan que independientemente de todo lo que nos regalan los celulares y que podemos ver ahí, hay que tomar los libros que haya en casa, porque ahí hay un gran tesoro también. Pero fíjate que hay que aprovechar la tecnología también. Tenemos un universo de lectura en la red. Así es. Todos los libros, los que inclusive no se consiguen en las librerías, ahí están. Algunos se pueden bajar gratuitamente, PDF, sí, independientemente de los derechos de autor, porque a veces esos derechos han caducado o son de libros muy antiguos, o podemos comprarlos, bajarlos de la red, pagar por los libros, pero tenemos esa opción. Es una maravilla la tecnología en la actualidad, nos acerca muchísimo a la lectura. Sí, claro que yo sigo prefiriendo el libro en papel, el libro físico, yo lo sigo prefiriendo. Así es, desde que abre uno el libro hasta el aroma que tiene todavía y llevarlo papel contigo a todas partes, a donde tú vas, te vas de viaje, te vas al banco, vas a hacer fila para que te vacunen, o a donde vayas y te llevas tu libro. Sí, maestra, es una costumbre que es bueno que todos pudiéramos manejar alguna vez. Esta recomendación va muy directa para eso. Maestra, el género en el que tú has incursionado más, o los géneros, ¿qué nos cuentas de ellos? ¿Qué sería? Sí, bueno, es la narrativa. Ajá. A mí me ha gustado siempre desarrollar mucho la fantasía en las historias. He escrito cuentos y me ha ido mejor con las novelas. Me gusta, de hecho, más el género de la novela. Y es el que me ha dado más satisfacciones. Las novelas me han llevado por muy buenos caminos. Las novelas también. He obtenido los 2 premios nacionales que tengo, fueron por novelas. Perfecto. ¿Cuáles son los nombres de tus novelas, maestra? La primera, con la que obtuve el Premio Nacional de Novela para Escritoras Nelly Campobello, se titula Tiempo de Naranjos.
El segundo premio nacional que obtuve fue el 9º premio Valladolid a las Letras de Sinaloa, y la novela se titula Ruega 3 veces. Entonces, con las novelas me ha ido muy bien y es el género que más me gusta y que más me atrae, y que de hecho desde muy joven lo preferí. La primera novela que leí fue 100 años de soledad, y a partir de allí yo supe que yo quería escribir novelas. Perfecto. Y es una novela que desde que la empecé a leer, desde que abrí la novela ya no la pude cerrar. La leí hasta el final, de noche, de día. Afortunadamente estaba en unas vacaciones escolares. Ajá. Y leí la novela en esas vacaciones. Oye, maestra, ya que te remontas a ese momento, ¿más o menos qué edad tenías en ese tiempo? Ay, caray, tendría como algunos 15 años, tal vez 14. Fíjate, la pregunta va por esto, porque dices un periodo de vacaciones escolares, entonces te ubiqué más o menos en esos tiempos. Y señalarlo por lo siguiente, la pasión por el arte a la que nos dediquemos, desde luego al teatro, al canto, como en tu caso, a escribir, nace en nuestros primeros años, ¿verdad? Sí, y los papás son muy importantes, que lo encaucen a uno, es muy importante el apoyo familiar. Mi mamá escribía poemas y escribía argumentos cinematográficos. Ella fue representante de los extras en Durango, el Sindicato Nacional de Extras. Entonces ella escribió un guión cinematográfico que ganó un segundo lugar en un premio nacional, en un concurso nacional de argumentos cinematográficos. Y mi papá era un estupendo lector. Él fue el que llenó la casa de libros, y gracias a él mis hermanas y yo leíamos muchísimo. Entonces, sí, desde la infancia nace todo esto. Nace todo esto y uno lo ve muy natural. Sí, qué importante darle seguimiento a los que nuestros padres nos inculcaron y no olvidarnos de esa raíz, porque siempre un padre construye con amor, construye hacia donde cree que le va a ir a uno mucho mejor. Exactamente, y en mi caso que perdí mi padre a los 6 años de edad, pues yo ya tenía una herencia cuando él se fue, que fue la música que él nos dejó, los libros que él nos dejó. Él era un amante de la música clásica y con eso crecí yo, con la música clásica, que era lo que le gustaba a mi papá. Bueno, a mi mamá le gustaban los tangos, también crecí con los tangos y con los tangos cantados por Emilio Tuero, sobre todo, porque ella era admiradora de Emilio Tuero. Sí. Pero sí, es un ejemplo de vida muy importante que lo lleva a uno para siempre. Lo que los papás sembraron en uno cuando era uno muy pequeño, con eso continúas tu vida. Así es. Y ahorita que hablas de la música que le gustaba a tu papá, recuerdo que tienes hijos que se dedican a la música. Tuve el placer de acompañar un poquito a tu hijo Orlando en la actuación, en su preparatoria. ¿Cuántos de tus hijos se dedican a algo artístico? Mira, tengo 3 hijos varones y una mujer. Los 3 son músicos. Uno de ellos es baterista, el otro es Orlando, que toca de todo, y no es por nada, pero lo que toca, todo lo toca bien. Es muy buen pianista, es un buen saxofonista, es buen acordeonista. Y tengo a Neto, que es el mejor guitarrista de Durango y lugares circunvecinos. Es un estupendo guitarrista. Así es. Que ahora está radicando aquí en Durango, porque la pandemia lo trajo para acá después de que estuvo viviendo en la Ciudad de México y que no tenía intenciones de regresar a Durango. Pues ya regresó, porque la pandemia lo obligó. Tenía una escuela en la Ciudad de México y la escuela se cerró y finalmente se tuvo que regresar por las cuestiones estas derivadas de la pandemia. Y mi hija canta muy bonito, pero ella se dedicó más a su profesión. Es psicóloga en la Ciudad de México, trabaja en un hospital y da terapias y imparte cursos. Entonces esas son las actividades de mis hijos. Qué padre. Fíjate que ahorita que narraste que la pandemia regresó a tu hijo a Durango, pues por algo suceden las cosas. A mí lo que me regresó a Durango fue el terremoto del 85. Yo también estaba haciendo mi vida. Mucha gente la trajo allá. Eso, Estaba viviendo allá, había hecho mi carrera
y de pronto llega ese terremoto y me lanza hasta Durango. Terrible, sí. De lo cual no me arrepiento porque aquí también seguí creciendo en el arte. Estimada maestra, ¿qué personajes te han inspirado? Porque has leído mucho, pero siempre dice uno, a mí me gusta mucho cómo escribe tal o admiro a tal. ¿Cuáles son esos íconos que tú admiras? Fíjate que el que ya mencioné, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, sí es una novela que me marcó. Me admiro muchísimo, me gusta mucho lo que escribe y cómo lo escribe Saramago, sobre todo la manera de escribir que él impuso en cuanto a los diálogos, cómo los escribe de diferente manera a como se habían desarrollado tradicionalmente, que eran diálogos con guión y apartando el diálogo del texto, y él los integra en el párrafo. Y la lectura es clara, no se pierde uno en la lectura. Es una nueva forma de escribir de Saramago. Me gusta mucho, me gusta el Quijote por el humor que tuvo Cervantes al escribirlo, y porque Cervantes fue el primer feminista de la historia. Él en su obra cumbre, el Don Quijote, defiende el derecho de las mujeres de rechazar a los galanes que llegan y que piensan que porque ya ellos quieren, la muchacha les va a hacer caso, ¿verdad? Y no es así. Y Don Quijote defiende esa postura de sus personajes femeninos, de que si eres una pastora muy hermosa y todos te pretenden, tú no tienes por qué andar viendo si quieres con ellos o no. Tú no quieres con nadie. Y tienes derecho a defender tu punto de vista. Entonces Cervantes fue un gran feminista. Tienes razón. Uno de los personajes femeninos, Aldonza, se llama... Pues es Dulcinea. Dulcinea, ¿verdad? La Aldonza Dulcinea. Pero no es la Dulcinea que nos hemos imaginado, una hermosa princesa. No, era una mujer rústica que se montaba en un burro y que olía a cebollas y a ajo. Entonces hay que leer El Quijote, es una obra maravillosa. Claro. Y con mucho humor, se divierte uno muchísimo. Qué bueno que nos estás recomendando esto, Masha, porque son obras clásicas importantísimas. Yéndonos a otro español, Federico García Lorca, ¿qué te ha regalado Federico? Creo que ha permeado en todos los escritores. En todos y en la infancia de muchos. Sí. Crecimos con él, crecimos con Amado Nervo, crecimos con Gustavo Adolfo Bécquer. Neruda nos ha aportado a todos importantísimas cuestiones, aportes que no teníamos. Neruda, bueno, su vida personal es otra cosa, ¿verdad? No muy admirable, pero su obra literaria es excelente. Hay muchos referentes culturales que a uno lo han alimentado, muchísimos, y uno lo agradece a todos ellos. Hay incluso otro tipo de referentes. Yo estoy escribiendo, ya terminé de escribir actualmente la biografía del compositor Arturo Castro, que fue para mí muy importante en mi adolescencia porque la música también me acompañó siempre. Y me gustaba mucho cómo él y sus hermanos, los hermanos Castro, triunfaban en Las Vegas y cómo interpretaban a 4 voces. Y me interesó mucho hacer su biografía y él accedió a contarme su historia. Entonces fui a la Ciudad de México en varias ocasiones y lo entrevisté, y estoy por publicar precisamente la biografía de Arturo Castro. Él tiene 2 nietas que radican en Las Vegas, que van a hacer un documental basado en el libro que yo escribí. Entonces, pues siempre tiene unos proyectos, pero siempre tienes referentes culturales, ya sea literarios, sean musicales, sean de cualquier disciplina artística. Siempre tienes un referente que te mueve a hacer las cosas. Claro. Fíjate, estos hermanos Castro que mencionas, tanto éxito que tuvieron en los programas OTI, que era un concurso fabuloso, y verdaderamente lo que dices, ese ensamble de voces, fabuloso. Un regalazo a los Arturo oídos. Castro era el que hacía el ensamble. Y cada uno de sus hermanos, que pues era el talento, que también ellos tenían vocal, pero él era el alma del grupo. Era el compositor, era el que colocaba las voces, el que hacía los arreglos musicales, un pianista extraordinario y un guitarrista único. Entonces a mí me dio mucho gusto que él haya accedido a contarme su historia.
Y bueno, pues es mi próximo libro. Qué bueno, qué bueno. Hablando de esto, sigues totalmente activa escribiendo, y qué bueno que vamos a conocer sobre Arturo Castro a través de tu pluma. De las 2 novelas que ya nos comentaste aquí, Tiempo de Naranjos y Ruega 3 veces. ¿Qué nos puedes decir de cada una? ¿De dónde te nutres para hacer que un escrito termine en novela? En alguno de los casos que nos quieras decir. Que en el caso de la primera novela son unos textos muy nostálgicos por parte mía. El título de Tiempo de Naranjos se remite al naranjo del patio de la casa de mi abuelita. Ajá. Ella tenía un naranjo por donde subía y bajaba una gata que ella tenía. Y ese árbol de naranjo, ese naranjo de mi abuela, yo lo trasladé a la novela. Y puse no uno, sino varios en el patio de la protagonista. Y la historia proviene desde Francia, un francés que sufre algunos contratiempos por allá. Su padre se suicida, su madre se muere. Entonces él decide viajar a Estados Unidos. Él quiere ir a Nueva York a comenzar otra vida, porque ese pasado de su padre que él lo encontró ahí colgado, ahorcado, a él lo persigue y él quiere salirse de allá. Se viene a Nueva York, pero por algunos azares del destino viene a dar a México. Ajá. Entonces su vida se desarrolla en un área rural de México, y ahí parte toda la historia de él y de su descendencia. Pero en ese patio yo puse fantasmas, yo puse los naranjos, y yo puse muchos de mis recuerdos allí en ese patio de los naranjos. Por eso se titula Tiempo de Naranjos. Ajá. Porque todo el tiempo me estuve remitiendo al naranjo de mi abuela. Entonces las vivencias personales tienen mucho que ver. En la otra novela, Ruega 3 veces, es un hombre que anda en busca de Dios, pero es un tipo frívolo que lo quiere conocer así en persona. Si no, no va a creer que existe Dios. Si no lo ve enfrente de él, y pues está chiflado, porque cuando va a bajar Dios y le va a decir, aquí estoy para que me veas, ¿verdad? Pero él lo busca porque su madre adoptiva era una mujer de fe, de mucha fe, que le dijo que buscara a Dios. Y él es hijo adoptivo de un hombre que lo maltrata, de un hombre que en la novela se ve que podría ser su padre. Ajá. Entonces, también puse mis fantasmas allí, algunas cosas, porque me gusta mucho la cuestión del realismo mágico. No sé si es por influencia también de García Márquez, o por mi influencia familiar, porque yo he vivido en casas donde sale el aparecido y de repente ves que pasa y no es nadie. Y en la propia casa donde yo vivo hay un señor que allí nos pasa por enfrente, y entonces ese tipo de vivencias te ayudan a agregarle a tus historias algo más. Y en mis novelas, pues luego aparecen todas esas presencias. Oye, qué fabuloso, porque quiere decir que tienes un dominio muy grande de tus emociones, porque eso de que pasa un señor adentro de mi casa por la sala, pues él vive ahí y no paga renta. No paga. Y pienso que a lo mejor él era propietario del terreno donde está construida mi casa, y él dirá que la que no pagó renta soy yo, ¿verdad? Así es. Entonces, lo bueno es que le caes bien, no te agrede. Maestra, qué rica plática nos has venido a regalar. El tiempo pasa muy rápido, pero estoy seguro que quien le ponga mucha atención a lo que hemos platicado va a encontrar muchos motivos de gozo estético, porque para eso es el arte. Lo que tú nos has narrado de tus novelas, quiénes son tus íconos, quiénes son los pilares, a quienes admiras, esto de la abuela, esto del naranjo, has traído muchísimas presencias a este hermoso lugar donde estamos grabando. Y agradecemos en este momento a quienes nos están atendiendo en este lugar, quienes nos reciben y hacen que tú y yo nos veamos en una pantalla. Les agradezco mucho, aunque su luz no me deja ni abrir los ojos, pero les agradezco su hospitalidad y su apoyo y la forma tan amable en que lo tratan a uno aquí, ¿verdad? Así es, maestra. Así es. Muchísimas gracias a todos los involucrados en estos programas, porque somos un equipo. Tanto ustedes, quienes nos regalan su presencia en la entrevista, el humilde servidor que se atreve a hacer esto, porque tengo el gusto de conocerlos a casi todos
los que invito pues son gente entrañable que por alguna razón estoy unido afectivamente a ustedes. Muchísimas gracias a usted que nos ha regalado la presencia ahí donde se encuentre. Y bueno, pues síganos por favor, porque hay más entrevistas con personas tan valiosas como nuestra querida amiga Zita Barragán, escritora de Durango. Gracias. Gracias.